Estaba allí, mirando todo a mi alrededor, pero era como si mi cuerpo estuviera paralizado, incapaz de reaccionar. Lo más extraño fue que nadie me tocó o trató de ayudarme. Era como si mi cuerpo recibiera órdenes de no moverse, solo para escuchar lo que sucedió. Sí, vi todo, pero nada parecía real ante mí, excepto el sonido de los disparos que resonaron. De repente, apareció un gran lugar de sangre en el piso, acompañado por el grito de una voz femenina que gritó: «Tu destino es la muerte y la venganza está cerca». Al pronunciar las últimas palabras, sentí un empuje violento en la parte posterior que me hizo caer. La fuerza del impacto me quedó aturdido, y lo último que vi fue una niña con lágrimas en los ojos, diciendo: «Sé que vendrás y te esperaré». Fue solo un sueño, como muchos otros que he tenido. Cuando se despertó, solía escribir algunos detalles en un cuaderno pequeño para no olvidar. Luego volvería a dormir o iría a algún lado. Cuando desperté o regresé, siempre tuve una nueva historia que contar. Esta es mi pasión, escribir cuentos y novelas. A pesar de tener solo 19 años, he ganado un buen espacio en la creación de historias de radio. Ahora, después de darme cuenta de que puedo producir contenido que la gente disfruta, decidí crear un canal de YouTube. En lugar de solo escribir y narrar, haré ambas cosas al mismo tiempo. Para ser diferentes, exploraré lugares abandonados y desconocidos. Filmaré un poco y luego escribiré una historia basada en las imágenes capturadas. Para comenzar duro, elegí el matadero de Elban. ¿Por qué? Porque este es uno de los lugares más comentados y envueltos en controversia. Se escribieron muchas historias sobre él, aunque la mayoría no son ciertas. Cuando visité el lugar, me di cuenta de que la atmósfera era completamente diferente de cualquier cosa que había leído. El matadero fue descrito por personas que nunca lo visitaron. Prueba de esto es la forma en que los personajes de las historias se mueven dentro del lugar. Lamento informar, pero las escaleras están destruidas, y es imposible circular fácilmente allí. En algunas partes, las escaleras ya no existen. Para subir o bajar, debes aferrarte como un mono en un árbol. No estoy exagerando, es así. El lugar no es nada que imagines, pero no juzgaré quien vio cosas que no he visto. A pesar de todo lo que dije, vi cosas extrañas, pero nada que hizo que el lugar fuera especial, además de estar en ruinas. Todo comenzó en la pensión del Nido. Assalamu alaikum, soy Mohammed Kairi, y este es el programa Narrador, inspirado en eventos reales y los escritos de Andrew Sharif. Había algo extraño e incomprensible. ¿Quién estaba disparando? ¿Por qué estaba paralizado, pero no? ¿Por qué viste, pero no viste nada claramente? Entendamos lo que significa este sueño. ¿Cuál es la historia de la pensión de Nido y qué sucedió realmente en el matadero de que todos hablan, pero nadie sabe la verdad? Muchas personas contaban historias sobre el matadero de Elban, pero ¿todo esto fue inventado? Es algo que merece nuestra atención. La aventura comenzó cuando comencé a buscar lugares extraños pero no famosos, como el matadero de Elban. La verdad es que ya estaba cansado de todos los lugares de los que la gente habla, pero al visitarlos, no se describe nada. A menudo, las historias solo son repetidas por otros sin ninguna base. Mientras buscaba, escuché sobre una antigua pensión en una calle lateral en el centro de la ciudad. Los pensionistas han sido conocidos desde la época de la ocupación británica en Egipto, y todos los que intentaron reabrir el lugar enfrentaron problemas o desgracias antes de ingresar. Estas son solo historias, pero después de la experiencia del matadero, ya no era optimista. Arreglé con Hani, hijo de mi tía, que me acompañaba, al igual que la última vez. Tan pronto como hablé con él, trató de evitar, porque el entusiasmo el tiempo anterior había desaparecido cuando no encontramos nada interesante. Sabiendo que es inteligente, amenacé con incluirlo en la historia esta vez, y no tuvo más remedio que aceptar. Después de organizar todo, tomamos el metro y fuimos a la estación de Anwar Sadat. Tan pronto como llegamos, seguimos las instrucciones que me habían dado, pero el lugar estaba confundido y el centro de la ciudad es muy similar. Después de mucha dificultad, lo que casi hizo que Hani se rindiera, finalmente encontramos la pensión. El edificio estaba en un lugar que nadie notó, como si nadie supiera de su existencia, excepto mis fuentes, que eran los residentes del próximo edificio. El portero nos miró de manera extraña cuando nos vio entrar y vino a nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí? Hani, sin paciencia, respondió, ¿qué quieres?
¿No ves que estamos ocupados? El hombre insistió, esta pensión ha estado cerrada durante mucho tiempo. Ignoramos y continuamos. Al entrar, encendemos las linternas y nos encontramos con telarañas en todas partes. Las mesas, la cocina y la recepción parecían no jugar durante 100 años. Le pedí a Hani que tomara algunas fotos mientras exploraba el lugar para usar en el vídeo. Él respondió irónicamente, por supuesto, como si no estuviera haciendo nada. Respondí, viniste a filmar, así que hazlo. Siguió bromeando y yo dije, si no te detienes, el canal se cerrará debido a tus juegos. Tan pronto como Hani se quitó el teléfono celular de su bolsillo, vi un paso de sombra negra rápidamente frente a mí. Por cierto, no era el único en ver, porque Hani preguntó, ¿viste lo que vi? Antes de que pudiéramos discutir, subimos las escaleras. Al poner su pie en el segundo piso, vi la misma sombra entrar en una de las habitaciones. No lo pensé 2 veces y la persiguió. En el interior, encontré una gran mancha negra en el piso, y la sombra desapareció tan pronto como parpadeé. Pero lo más aterrador no era eso, sino la habitación en sí. Había visto ese lugar antes, era exactamente lo mismo que la habitación de mis sueños. Increduloso, le pregunté a Hani, que había llegado momentos después, ¿estás viendo lo que veo? Él respondió, sí, vamos. Pero en lugar de irse, comenzó a gritar, por el amor de Dios, Hani, no hagas eso. En lugar de obedecer, tomó algunas fotos de lo que estábamos viendo y estaba en silencio. Repetí el pedido, pero esta vez respondió con una voz gruesa, que nunca había escuchado antes. Toma una foto de mí. Antes de entender, me empujó sobre la mancha en el suelo, y algo me atrajo con fuerza. De repente, me encontré inmerso en esa mancha en el piso, presionado contra ella como si el espacio en sí me atrapara. La sensación de calidez era insoportable, como si el aire estuviera ardiendo, pero en cuestión de segundos todo cesó. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la habitación, solo esta vez, todo era diferente. No había arañas, ni oscuridad sofocante. El ambiente era nuevo, decorado en un estilo que solo había visto en viejas películas en blanco y negro, paredes transparentes, muebles simples, pero con un aire extrañamente acogedor. Y lo que llamó más la atención fue la mujer joven frente a mí, la misma chica que había visto en un sueño. Miré a mi alrededor, confundí y pregunté, seguramente estoy soñando, ¿no? Ella sonrió y respondió, no, Murad. No estás soñando. Está viva. Pero no la vida que conoces ahora, la vida que has vivido. Y para entenderme, te contaré todo. Con cada historia que escuchas, verás que las escenas se desarrollan ante tus ojos. Solo entonces sentirás lo que sentí. ¿Vamos a escribirlo en las páginas de la historia, o no? Estaba en silencio, tratando de absorber esas palabras. ¿Estás seguro de que entenderé todo en el momento adecuado? Ella simplemente asintió y preguntó, dame una oportunidad. Escucha. Escucha lo que me pasó, y a ti. Y así, la niña comenzó a narrar. Mientras hablaba, la habitación a nuestro alrededor se volvió, y me vi dentro de los recuerdos que describió, como si estuviera reviviendo cada momento en primera persona. Mi vida siempre ha sido extraña. Todo comenzó cuando yo, mi madre y mi padre vivíamos en Alto Egipto. Estábamos felices, una familia simple pero unida. Hasta el día que todo se derrumbó. Hizo una pausa, y de repente estábamos en un campo abierto bajo un sol abrasador. Me vi a los 3, yo, o más bien, ella, en mi forma pasada, mis padres, volviendo del trabajo en la tierra. Pero cuando llegamos a casa, solo encontramos escombros. Todos los que adentro habían muerto. Solo nos fuimos. La tierra que cultivamos no era nuestra. Pertenecía a una familia poderosa, y solo éramos trabajadores. Cuando descubrieron que estábamos usando una pieza sin permiso, nos expulsamos. No teníamos nada. Ni siquiera un techo. Los siguientes días fueron un torbellino de noches de insomnio, protegidos, hasta que una noche estuvimos en la casa de una mujer llamada Yuem Mujay. Fue entonces cuando los ingleses invadieron el lugar. Todos tomaron, incluso. ¿Y nosotros? Pasamos horas bajo su custodia, hasta que mi padre convence a los soldados de que éramos inocentes, simplemente durmiendo allí porque no tenemos forma de caer muertos. Tuvimos suerte.
O mala suerte. Debido a que un mujahid y sus hijos eran parte de un grupo de resistencia. Mataron inglés y la noche en que los arrestaron, estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Después de ese incidente, nadie quería alojarnos. Incluso mi tío Basit, un hombre que consideré como un segundo padre, nos rechazó cuando los ingleses lo arrastraron desde su cabaña, junto con su hija, War, mi hermana de creación. Cuando no teníamos a dónde ir, fuimos a El Cairo. Allí, mi padre conoció a un cabaga, extranjero, que administró una pensión. Nos dio una habitación. Años más tarde, Cabaga murió, y mi padre heredó el trato. De repente ya no somos mendigos para ser propiedad de un lugar. Pero la felicidad nunca dura. Mi padre fue asesinado por los ingleses después de ser atrapado en una operación para asesinar a un oficial. Dijeron que nos expulsarían, que nos dejarían en la miseria. Pero al final, nos dejaron quedarse, con condiciones. Y los conocimos. Cualquiera que haya demostrado la amargura de la calle no quiere repetir la dosis. Mi madre murió 2 años después, fiebre. Estaba solo. Solo con la pensión, las deudas, los problemas, y con War. La escena ha cambiado. Ahora estábamos en la sala de pensiones, y yo, o más bien ella, estaba sentada con War, agotada. Estoy cansado, War. Desde que mi padre murió, el mundo solo me ha dado la espalda. Ni siquiera me da un sorbo de agua dulce. ¿Cuándo termina? Ward suspiró. La vida siempre ha sido así, Ayad. Siempre nos ha dado la espalda. Pero tú, eres diferente. ¿Qué es? ¿Es Fatih? Tu tío Basid ha rechazado su pedido. Dice que el niño es un borracho, un frecuente de, ya sabes. Pero no lo creo. Fatih es educado, raro aquí. Si fuera cierto, lo habría visto, ¿verdad? Ward se rió. Lo ves con los ojos amantes, Ayad. ¿Amor ciego? ¿Y tú? ¿Dónde vas a juzgar a los demás? El amor no es todo, Ward. Eres hermosa, te mereces mejor. Pero desde que mi madre murió, Basit es el jefe. Incluso en la pensión, toma las decisiones, y yo, solo obedezco. En ese momento, alguien golpeó la ventana. Era Fatih. ¿Qué quieres? ¿No dijiste que lo detuviera? Entró, desesperado. Ayad, escucha. Tu tío Basit. Él no es a quien piensas. Trabaja para los ingleses. Realice tus órdenes, entrega a la gente. Él mintió sobre mí para alejarte de ti y mantener tu poder aquí. Cállate. Basit es como un padre para mí. No te creeré, un borracho. Fatih se acercó, siguió mi brazo. Verás. Y cuando descubres la verdad, te arrepentirás. Se fue y mi corazón estalló. No para él, sino por la duda que plantó. Los días pasaron. Basit creció dentro de la pensión, ganando influencia, hasta que recibió un título del rey, Bijawi, un hombre de respeto. Pero no vi nada respetable en él. Hasta que un día, mientras entregaba las llaves de un dormitorio a un invitado, vi a Basit entrando en un oficial inglés detrás de él. Era el capitán Russell, conocido por la caza resistente. ¿Qué hizo un hombre como él con Basit? Russell se me acercó, sonriendo. Eres la hija de As, ¿no? Antes de responder, Basit intervino, ella no habla contigo. Háblame. El oficial ignoró. Tráeme los documentos de la pensión. Tu padre la dejó a quienes lo merecen. ¿Te mereces? ¿Quieres decir, tú? La ira se hizo cargo de mí. Basit, ¿eso es cierto? ¿Les estás vendiendo la pensión? No lo negó. Es por tu propio bien, Ayad. Los ingleses no se rendirán. Mejor cooperar. Russell se acercó, pasando la mano sobre mi cara. Lástima una belleza como tú en manos de un traidor. Era demasiado. Empujé al oficial con todas mis fuerzas, y la sangre se acumuló de su nariz. Sal de aquí. Esto es mío. Basit me sostuvo, furiosamente. Arruinaste todo. Este hombre podría protegernos. ¿Protección?
Eres un cobarde, Basit. Un sirviente de los ingleses. Russell se limpió, riendo. Ella tiene fuego. Me gusta. Luego se volvió hacia Basit, pero tú, eres inútil. Un perro que ladra pero no muerde. Y con eso, se fueron. Me quedé allí, temblando, dándome cuenta de que todo lo que Fatty había dicho era cierto. Basit no era mi tío. Era mi torturador. Y ahora estaba realmente solo. Lo que hice, no sé, Kavaga. E incluso si no saliste de aquí ahora, ¿qué ibas a hacer? ¿Matar a una chica pobre que no quiere tener nada que ver contigo? Russell se rió y sus soldados se rieron de él. Incluso Basit, mi tío, estaba allí, sonriendo, tragando su saliva mientras se reía. Pero las cosas no se han quedado así por mucho tiempo. De repente, Russell golpeó la pluma sobre la mesa con tanta fuerza que el silencio de la pensión trató. No había espacio para decir no a Russell. Mañana vienes a mí, ordenó. Y luego vendrás a Russell el casino del Nilo para pasar una noche con él. ¿Entiende, Abby? Basit respondió por mí, con una sonrisa de servil, entendido, Kavaga, entendió. Esa fue su respuesta. El mío era diferente. Me escupo en la cara de Russell. Esta es mi respuesta a lo que estás diciendo, Kavaga. No pensé, no tenía miedo de lo que vendría más tarde. Y lo que vino fue Russell tirando de una pistola de bolsillo. En ese momento, sentí que era el final, que iba a morir allí. Pero él no disparó. En cambio, me golpeó con el cable del arma en su cabeza. El dolor era tan fuerte que caí al suelo y me desmayé. Cuando me desperté, estaba en mi cama y Basit sentaba a mi lado. Tan pronto como abrió los ojos, se puso de pie y dijo, gracias a Dios, ¿estás bien, hija de Das? Pero no estaba bien. Sentí un dolor palpitante en la cabeza. No fue un sueño, mentiroso. Y la prueba está aquí. Señalé el hematoma. ¿Y ahora vienes a decirme que la herencia es tuya? ¿Que mi padre te dejó todo? ¿Después de todos estos años fingiendo ser mi tío, mi protector? Eres un ladrón y un mentiroso. Me engañé como lo hiciste la última vez. Nunca se cansó de humillarme. Cállate. No pienses que tu padre vino a Egipto así gratis. Eran los ingleses. Los ingleses lo ayudaron después de entregar a muchos fedayin de Alto Egipto. La última de ellas fue la gran organización que estaba en la casa donde fuiste arrestado esa noche. Cuando asintió el peligro, llegó a El Cairo y me llevó con él. Yo inicié a esta pensión, pero cuando Cabaje murió, tu padre, lo que me llevó a Cairo, todo lo que le llevó todo. El pensionista Alas. No pude soportarlo más. Eres un traidor, un sirviente de los ingleses como ellos, ¿y todavía quieres que te creyera? Basit se fue, y me ahogué en lágrimas. Una hora después, solo en la habitación, escuché golpes en la puerta. Era Ward. Se sentó a mi lado e intentó limpiarme las lágrimas, pero no apoyé su presencia. Vete a la vista. Sé que estás enojado, Ayat, pero no es culpa de mi padre. Tal vez lo amenazaron. Siempre actuó así, y no nos damos cuenta. Ella trató de calmarme, pero no quería escuchar. Dios tiene misericordia de mi padre, me dejó solo, con un lobo. Muere entonces, tu tonto. Cálmate y limpia tus lágrimas. Ella respondió frustrada. No descansaré hasta que tengas justicia. Ward se fue, y yo estaba solo, exhausto, sin fuerza para enfrentar nada más. Basit me había humillado demasiado. No había más espacio para mí allí. Ya no había esperanza. Decidí que ya no podía soportar esa vida. Un día estaba sentado en la habitación, pensando en tirarme por la ventana, no dudé. Abrí la ventana y estaba a punto de saltar cuando Fatty apareció ante mí, pero no era el mismo Fatty. Su rostro estaba marcado por burns, y apenas podía mantenerse a sí mismo. Su punto de vista me hizo olvidar todo y lo ayudó a entrar. Lo primero que pensé fue en el agua. Busqué un vaso y se lo di. Después de beber, él apoyó con dificultad y dijo, sabía lo que estaban haciendo contigo y traté de venir. Pero Basit ya sabía que vendría a ayudarte. Me denunció a los ingleses para deshacerme de mí.
Solo podía escapar porque me escondía, pero ¿me escondía de los ingleses? Lo usaron, pero logré escapar y vine aquí. No puedo quedarme mucho, pero vine a decirte algo, te amo. Nunca te dejaré. Aunque me habías traicionado la última vez, sé que no fue por tu propia voluntad. No creí lo que dijeron sobre ti. Te amo y siempre amaré. Pero, ¿cómo pudiste creerle? Basit estaba en el lugar de mi padre, y mi padre me dijo que escuchara sus palabras como una espada. Pero no sabía que él era su sirviente, que me harías lo que hiciste. ¿Era todo esto cierto? ¿Necesitas escapar, Anat? Basit no se detendrá hasta que te destruyas. Encuentra un lugar para ir, insistió Fatih. Pero no tengo a dónde ir. Si te vas de aquí, solo tengo la calle, la canaleta, dije, desesperado. Organizaré todo. En 2 días, envíes un mensaje con un lugar para conocer. Aquí está mi dirección. Necesito ir antes de que descubran que estoy aquí. Llegué su mano y lo miré a los ojos. Dime, Fatih, ¿era mi padre realmente un traidor como dijo Basit? Dudó, mirándome sin saber qué decir. Su silencio fue la respuesta. Mi padre, del que orgulloso durante años, el que pensé que era un héroe, era un traidor. Tu padre ha denunciado a muchos Fedayeen, Ayat, pero en los últimos años, su conciencia se despertó. En lugar de ayudarlos, nos ayudó. Los lugares, las rutas y los planes revelados de ellos. Todo porque tenía miedo por ti. Quería que vivieras con seguridad. Por él mismo se redimió. Pero las palabras de Basit son verdaderas, él fue quien denunció, así que lo entregó a los ingleses. Ser libre. En ese momento, la puerta se abrió violentamente. Era Basit, acompañado por varios soldados. Con un solo tiro, ella mató a Fatih frente a mí. Su sangre me rayó la cara, en mi ropa. Todo lo que logré hacer fue gritar y llorar, dolor, miedo a lo que vendría, por lo que Basit haría. Se acercó, agarrándome por el cabello. Kavaga Russell quiere que te vayas al casino del Nilo mañana. Ya sea que eres hermosa, para complacerte. No tenemos otra opción. Después de estas palabras, se fue, seguido por los soldados. Solo Fatih quedó, muerto en mis brazos mientras lloraba. No pensé en nada más que la sangre de mi padre y mi Fatih, una sangre que juraría para vengarse, incluso si me costó la vida. Empecé a planificar. Enteré a Fatih con la ayuda de personas en la calle y regresé a la pensión, decidido a matar a Russell y Basit. Para eso, necesitaba conocer a Kavaga. Al día siguiente, me preparé, puse mis joyas y bajé. Un auto me estaba esperando en el papel de la pensión y me llevó al casino del Nilo. Allí, Russell estaba sentado en una mesa privada, esperándome. Tan pronto como me vio, me asintió para sentarme. Preguntó el whisky, y al recibirlo, me ofreció. Me negué. Lo siento, Kavaga, no bebo estas cosas. Bebe, Abi. Diviértete. Te divertirás, ¿no? ¿Cómo podría divertirme? Pero miré una sonrisa. Por supuesto, Kavaga. Él sonrió, complacido. Mientras mi querida está feliz, estoy feliz. Incluso sofocado, disgustado con estar allí, controlé mis emociones. Me reí, jugué, hice todo para no sospechar. Y entonces pasé toda la noche, hasta que Russell, borracho, balbuceó, «Vamos, Abi. Vamos. Kavaga quiere dormir y necesita lo que mereces». Me enderecé en mi silla, sabiendo exactamente lo que planeaba y cómo realizaría cada paso. Sin dudarlo, respondí con una voz dulce pero firme, «Por supuesto, Kavaga, como quieres. Simplemente no me gusta dormir con colchones que no son míos, como lo haremos, mi amor. Si quieres que te ayude, podemos ir a mi pensión». ¿Cansado? Dios te da salud, no podemos salir corriendo. Russell, ya asombroso, apenas podía articular palabras. Los soldados siempre atentos trajeron el auto al mismo tiempo. En minutos nos enfrentamos a la pensión. Cuando Basit nos vio juntos, su rostro se iluminó, incrédulo, como si las puertas del destino se hubieran abierto solo para él. Aceptó todo sin duda, convencido de que esa noche le traería lo que ni siquiera soñaba. Pobre hombre.
Pensé que lo había hecho tan voluntariamente. No sabía que en el momento en que entré en esa habitación con Russell, mi mano ya estaba sosteniendo el revólver escondido entre los pliegues de mi ropa. «Ve a tomar una ducha». «Me prepararé», le dijo. Cuando salí del baño, Russell ya estaba desnudo, esperando. Yo también lo estaba esperando, pero con una bala en el barril. Un solo disparo. Su cuerpo ni siquiera se movió después de eso. El ruido del arma resonó como truenos. Bsit corrió asustado, rompiendo la puerta, convencido de que Russell me había disparado. No me imaginé que había planeado cada detalle desde la noche anterior, cuando encontré el revólver escondido en las ruinas de la construcción que Fatih usó como escondite. La misma arma que me dio la posibilidad de venganza. Otro traidor muerto. Bsit no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que entendiera, otra bala silenció su traición para siempre. Sí, sabía cuál sería mi destino después de eso. Los soldados no tardaron mucho, cuando vieron el cuerpo, me dispararon sin piedad. Pero morí con orgullo. Orgulloso de haberlos matado. Y si el tiempo volviera, lo haría de nuevo, aunque me arrastrarían, me torturarían. Era el precio de la justicia. La historia de Aniyat terminó allí, y yo, Murd, estaba en silencio, sin palabras. Había aliviado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. ¿Estás bien, Murd? Cuéntanos nuestras historias, dale voz a aquellos que no pueden hablar. Yo solo era un camarero, un hombre común, pero sus palabras me hicieron algo más. Porque ella, que no pudo gritar, me eligió para ser su voz. ¿Y ese pensionista? Después de la muerte de Bsit y Russell, los ingleses arrojaron flores a la calle y vendieron el lugar a otro propietario. Pero no pude ver ese edificio en manos de extraños sin sentirse enojado. Los pateé. Desde entonces, el lugar ha sido abandonado, o mejor, ocupado. Cualquiera que se atreve a pasar la noche nunca olvidó. ¿Y yo? Ayudo, Aniyat. Contaré su historia como le pidió. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía dónde estaba, o cómo salir de allí. Hasta que escuché mi nombre llamado, repetidamente, Murd. Murd. No era su voz suave. Era HN, el hijo de mi tía, gritando desde arriba, por el amor de Dios, Murd. ¿Quieres maldecirnos? ¿Destruyendo tu hogar y este mundo de fantasmas que escribes? De repente, sus brazos me envolvieron. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La victoria es nuestra. Finalmente despertaste. Me sostuvo como si fuera un convicto a punto de ser ejecutado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te paraste así, con ojos blancos, podría? Confundido, dejé que me guíe. Vamos, antes de que alguien nos vea. Tengo una historia que dejará a caer loca en YouTube. Olvida tu canal, esto será con él. ¿Te gustan tus historias con Kair, no te gusta? Y así, cuando llegué a casa, escribí todo y lo envié. Si está escuchando esto ahora, es porque la voz que dice es suya. Pero déjame decir, esta no es la última historia. Los Ikit de Murd son muchos, y los pensionistas también. Música. Y así termina esta historia. Al final, todo vino y volvió a mí, ¿verdad? Después de todo, había dicho que no publicaría, que enviaría a Kair. Transparencia sobre todo, ¿no? Agradezco profundamente a Andrew Sarth por escribir este episodio y por ese brillante toque final. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, no te olvides de gustar y compartirlo para llevarlo a todos. Y no olvidemos a nuestros hermanos en nuestras oraciones, en el Líbano, Palestina, Sudán, Siria, en todas partes, los musulmanes están oprimidos. Que Dios los proteja y les dé victoria. Hasta la próxima historia. Que tengan buenas noches.